Bienvenidos a los Caminos del Logos. En este primer video del canal, que ya es propiamente sobre algún filósofo, les voy a hablar de Platón, el filósofo de las ideas. Les hablaré sobre su relevancia para la filosofía y también un poco de su vida, tomando las fuentes históricas que se han podido conservar y también algunos detalles que, si bien han sido recogidos dentro de la tradición biográfica, entran ya en el campo de la leyenda. He decidido incluirlos porque dan cuenta del aura de grandeza e incluso cierto misticismo que algún día Platón inspiró en sus coetáneos. Sin más que decir, vamos a ello. En la filosofía hay ideas que marcan una época. Platón, probablemente el filósofo más influyente de todos los tiempos, ha marcado toda una civilización, tanto que se le llama el padre de Occidente, y algunos llegan a considerar que la filosofía occidental es no más que una serie de notas a pie de página de las obras de Platón. Más allá de las discusiones que esta frase del filósofo analítico Alfred North Whitehead suscitó entre académicos, es un hecho incuestionable que el pensamiento platónico inunda el acontecer del saber. Aquello que los filósofos posteriores a Platón puntualizaron de diversas maneras, abriendo nuevos horizontes, podría considerarse ya presente de manera germinal en él. Todo está en Platón. Directa e indirectamente, Platón ha afectado la mente de varias generaciones, por sus escritos, por fundar la primera universidad en el mundo y sobre todo por sus enseñanzas, que en su tiempo probablemente fue la respuesta más aguda y acertada al creciente materialismo y a las explicaciones puramente mecánicas sobre la naturaleza, sentadas por algunos filósofos presocráticos algunos siglos antes. Platón es aquel autor voluminoso de la antigüedad clásica del cual milagrosamente nos ha llegado su obra completa. En ningún lugar de la antigüedad posterior poseemos alguna referencia a alguna obra platónica en la cual no tengamos ya, e incluso nos han llegado ciertos escritos apócrifos. Sin embargo, a pesar de ser uno de los filósofos más estudiados, sigue siendo uno de los más misteriosos. Tenemos la desgracia de que las convicciones últimas de Platón, sobre las cuestiones más importantes, lo que más nos interesa saber, lo tenemos que aprender a partir de las referencias que nos da Aristóteles, otro gigante de la filosofía. Referencias las cuales son cortas, complicadas y enigmáticas en extremo. Sin embargo, esta es una afirmación atrevida, y buena parte de los estudiosos la disputarían, pues considerar que el Platón que nos muestran los diálogos no es el auténtico, o cuando menos está mutilado, alterado, o simplemente no se ha desplegado en su verdadera potencia, de modo que aquellos diálogos tan semejantes a lo que consideramos la verdad no son más que panfletos, suena ridícula y tiene que tomarse con pinzas. Pero antes de entrar en detalles, déjenme hablarles un poco de las obras de Platón. Esta está escrita en forma de diálogo, forma que él mismo inauguró, pues en su época todos escribían en forma de poemas o tratados. En ellos la figura principal es Sócrates, el maestro de Platón, quien desarrolla diferentes debates filosóficos con personajes sobre temas trascendentales como la justicia, el bien, el amor o la piedad. Los diálogos generalmente se dividen primero en la época de juventud, que comprende la actividad de Platón desde el 393 al 389 a.C., con los diálogos la Apología de Sócrates, el Critón, el Eutifrón, el Ión, el Lisis, el Cármides, el Laques y finalmente el Protágoras. La siguiente fase, llamada comúnmente de transición, va del 388 al 385, y ahí se ubican el Gorgias, el Eutidemo, el Crátilo, el Hipias Menor y el Hipias Mayor, el Menón y el Menéxeno. Posteriormente, en la época de madurez, del 385 al 370, donde se encuentran sus diálogos más acabados y que tanto han dejado la historia, que conforman el Fedón, el Banquete, la República y el Fedro. Finalmente, la época de vejez, que se traza del 369 al 347, contiene el Parménides, el Teéteto, el Sofista, el Político, el Filebo, el Timeo, el Critias y finalmente las Leyes. Un último grupo de diálogos lo conforman los apócrifos y dudosos, en los que se encuentran primero, entre los dudosos, el primer y segundo Alcibíades, el Clitofonte, el Hiparco, el Minos, los rivales, y entre los apócrifos el Teages, el Epínomis, el Demódoco, el Erixias, el Sísifo y los diálogos sobre lo justo y sobre la virtud. Además de los diálogos, se han conservado 18 cartas que se han atribuido a Platón. Sin embargo, tenemos que descartar 5 tan evidentemente falsas que ningún editor se molesta en considerarlas. De las 13 restantes que conforman el Corpus Platonicum, tanto las cartas primera, segunda, cuarta, quinta, sexta, novena, decimosegunda y decimotercera son generalmente rechazadas.
y la que más interés tiene para la filosofía y que ha alcanzado una trascendencia a lo largo de la historia es la Carta Séptima, generalmente aceptada desde la antigüedad. Una cuestión que vale comentar es su nombre. Sobre esto nos cuenta Diógenes Laercio que Platón habría aprendido gimnasia bajo la instrucción de Aristón, y este le habría aprobado Platón por su robusta figura, en lugar de su supuesto nombre original que fue Aristócles, perteneciente a su abuelo pasado a Platón por tradición. Pues etimológicamente, Platón está cercano al griego platos, que podría significar ancho o plano. Así pues, Platón probablemente significaría el de espaldas anchas. Otros afirman que el nombre Platón lo había recibido debido a la anchura de su frente, aunque también algunos autores ven una connotación psicológica, en el cual Platón denotaría la amplitud de su carácter. Aristócles, derivado del griego aristos y kleos, significaría la gloria mejor. Sin embargo, su aparición es más próxima a la confusión generada por la creencia esotérica asociada al nombre. A todo esto cabe decir que el nombre Platón ya era común en el siglo V y IV a.C., no como un apodo, sino como un mero nombre, y por lo tanto tendríamos que sostener que todos los atenienses del mundo antiguo portaron el nombre debido a su atributo físico, lo cual es inverosímil. De hecho, se sabe que el nombre en la cultura griega era dado en la ceremonia del Décati, que se traduce como décimo, es decir, el 10º día después del nacimiento del niño. La evidencia apunta a que el nombre, debido a la prominencia de su portador, se convirtió después de su muerte en objeto de interés etimológico, y a medida que surgieron anécdotas y especulaciones sobre el nombre, se trató de separarlo de sus homónimos por medio de ellas, y lo que antes era simplemente Platón, ahora tenía una connotación física y psicológica. El hecho de que se haya querido ver un apodo a lo largo de la historia es probablemente producto de una tradición biográfica apta para la imaginación. Ahora, en cuanto a su vida, su reconstrucción no es tarea fácil, ya que, como se ha notado con la cuestión del nombre, ya desde su propio tiempo sus respectivos estudiantes y seguidores vieron en él una especie de semidios, por lo que mucho de lo que se nos narra en sus biografías es poco o nada verosímil. Entre las biografías que nos son útiles para este propósito, las de Diógenes Laercio, Apuleyo y Olimpiodoro son las principales, siendo la primera la más confiable y la más extendida. Además, contamos con las referencias de Aristóteles, de primer grado, y algunos fragmentos de Filodemo, entre otros. Se dice que Platón nació el 7º día del mes de Targelión, del 428 a.C., que correspondería con el 21 de mayo del calendario gregoriano. El mismo día se dice en el cual nació Apolo, según nos cuenta Diógenes Laercio. Y, aunque no está claro el año, este oscila entre el 427 y el 429, en caso de ser el último, estaríamos ante un remarcable sincronismo, pues coincidiría con la muerte de Pericles, el gran político y general de la Edad de Oro ateniense. Por si fuera poco, Plutarco añade que el cumpleaños de Sócrates se celebraba el 6º día del mismo mes, y aquel día se celebraba un solemne sacrificio a Demeter, diosa de la fertilidad, la agricultura y la salud, mientras que Platón nació el día del dios de las artes, la belleza y la luz. Quizá ficción, quizá simplemente un juego del azar, algo fortuito. Con mucha probabilidad nació en la pequeña isla de Egina, cerca de Atenas. Es probable que su padre llegara para formar un asentamiento, pero al poco tiempo tuvo que regresar a Atenas, pues los espartanos invadieron reclamando la independencia de aquella isla. Pero, como toda biografía antigua, esto último no es muy seguro, y solo debemos a un autor alejandrino del cual no conocemos ni su nombre, solo que vivió durante el siglo IV después de Cristo. Platón tenía 2 hermanos mayores, Adimanto y Glaucón, que aparecen como jóvenes en el diálogo de la República, y Adimanto también estuvo presente en el juicio de Sócrates, si seguimos la apología. Platón también tenía una hermana, Otone. Todos eran hijos de Aristón y Perictione. Aristón remontaba sus antepasados hasta el mítico rey Codro, quien a su vez descendería del propio Poseidón. Otone, por su parte, se casó con Erimedonte, y tuvieron a Espeusipo, conocido por revitalizar la teoría pitagórica de los números y por heredar la dirección de la academia que Platón fundaría, hecho que molestaría muchísimo a Aristóteles, y abandonaría Atenas, pues él era consciente de no tener rival en ser el más grande de los estudiantes de Platón, y no entendía cómo su maestro no lo había nombrado su sucesor. Cabe decir que Aristóteles era macedonio,
y los extranjeros no podían asumir cargos de tal magnitud en Atenas. Así de cualquier manera, Aristóteles no podría ser el director. Regresando a Aristón, este murió cuando Platón tenía solo 2 o 3 años a lo mucho, y su madre Perictione se casó con Pirilampes, su tío, y tuvo a Antifonte, quien aparece en el Parménides. Se cuenta de él que dejó la filosofía para dedicarse a los caballos. Sabemos por Aristófanes que Pirilampes fue cercano a Pericles en su régimen político, que tenía un hijo de su primer matrimonio llamado Demos, quien aparece en el diálogo Gorgias. Platón también menciona a Pirilampes en su diálogo Cármides, donde nos narra cómo sirvió como embajador, visitando en una ocasión la corte del gran rey persa. Perictione, a su vez, era hermana de Cármides, figura prominente en el breve periodo oligárquico que terminó en anarquía en los finales de la guerra del Peloponeso. El padre de Perictione era Glaucón I, quien tuvo de concubinas a las hijas de Antifonte. Curiosamente, Pirilampes a su vez descendía de Antifonte de Ramnunte, el más antiguo de los oradores áticos, recién mencionado. Glaucón I tenía como hermano a Calaíscros, miembro de la Casa de los 400, quien a su vez tenía un hijo, Critias IV, líder de los 30 tiranos. Calaíscros era hijo de Critias III, a quien se le introduce en el Timeo y es de los principales interlocutores. Critias III desciende de Drópides III, descendiente de Critias II, descendiente de Drópides II, arconte del 644 a.C., el cual era amigo íntimo de Solón, el mítico legislador ático, y uno de los 7 sabios de Grecia. Como se nos narra en el Critias, habría sido el propio Solón quien oyó la historia de la Atlántida a un sacerdote egipcio por primera vez, y le contaría la historia a Drópides II y ese a Critias II, y así sucesivamente hasta llegar a Critias III, quien describiría a Sócrates y a Timeo aquella civilización situada más allá de las columnas de Heracles. Hasta aquí llega el árbol genealógico de Platón, y no hace falta decir que las discusiones en torno a algunas relaciones filiales siguen en pie. Si son ficciones o si los biógrafos antiguos se confundieron, es algo que se debate hoy en día. Regresando a su vida, entre las anécdotas que se han recogido, se dice que Perictione llevaba a Platón en sus brazos. Aristón realizó un sacrificio en el Himeto a las musas o a las ninfas o Apolo el día de su nacimiento. Mientras realizaban los ritos divinos, ella acostó a Platón entre ciertos arces gruesos y sombríos que crecían cerca del lugar. Mientras dormía, un enjambre de abejas se encendió alrededor de su boca, derramando su miel, así presagiando el poder de su palabra. Esta anécdota la recogen Claudio, Cicerón, Plinio el Viejo y otros más. Sin embargo, es de inspiración homérica, pues, como se lee el verso, de cuya lengua, más dulce que la miel, fluía la palabra. También tenemos la famosa anécdota del cisne, en donde Sócrates vio en un sueño un cisne sin alas que llegaba hasta su seno y se sentaba en sus rodillas tras volar en torno a un altar consagrado a Cupido en el lugar de la academia. El cisne permaneció con él hasta que le crecieron alas, y después se elevó lanzando un grito potente y melodioso que maravilló a quienes lo escucharon. Sócrates, quien todavía no conocía a Platón, le contó el sueño a sus amigos, entre quienes estaba Aristón, quien le presentó a Platón al siguiente día. Sócrates, al verlo, exclamó: «He aquí, amigos, al cisne de Cupido». Esta anécdota la recoge Pausanias, Puleyo, Olimpiodoro y otros más, pero entre estas anécdotas, que son meros elogios sinceramente, a veces exagerados, también tenemos una versión satírica y hostil de Ateneo. En el banquete de los eruditos, aquí se supone que lo que revoloteaba sobre Sócrates no era un cisne, sino un cuervo, y Sócrates habría de interpretarlo como una premonición de las mentiras que Platón habría de contar sobre él. Diógenes Laercio parece referirse a esta versión en su vida y obra de los filósofos ilustres, pues escribe: dicen que Sócrates escuchó a uno que leía el Lisis de Platón y comentó: «Por Heracles, qué montón de mentiras cuenta de mí ese jovenzuelo», pues había escrito ahí no pocas cosas que el Sócrates real no dijo nunca. Sabemos poco de la infancia de Platón, y de lo que sabemos no estamos seguros, pues no hay mucha evidencia para sostenerlo. No sería errado suponer que, criado en una familia con tradiciones de Solón y acostumbrado a través de varias generaciones a jugar un papel prominente en el manejo del Estado, recibiría en sus primeros años unas concepciones políticas pericleas, sobre todo si consideramos que estaba bajo el cuidado de Pirilampes. Tal adoctrinamiento explica muy bien su posterior disgusto con la democracia, pues pocos años antes de que Platón naciera había comenzado la guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta, que duraría hasta que Platón tuviera 23 años y terminaría con la derrota de su país, pues redujo a Atenas a la condición de potencia de segunda clase.
Pericles murió, y aquello significó el fin de la gran edad ateniense, suceso al que le seguirían hambrunas, pestes e invasiones del Ática. Naturalmente, la moral entró en declive y esto se vio reflejado en el caos popular y el desastre de los demagogos, quienes, sin quitar responsabilidad a los errores tácticos a la hora de negociar con Esparta, ciegos por la ambición de poder, llevaron a Atenas a su ruina. En palabras del historiador Tucídides, el mayor desastre que Atenas había sufrido nunca. Platón presenció en su juventud la sucesión de varios regímenes, oligárquicos y democráticos, por lo que podemos asegurar que no tuvo muy buenas impresiones de la potencia de un Estado democrático. El aparente sesgo contra la democracia que aparece en la República y que tanto ha dado de qué hablar a los comentaristas contemporáneos es mucho más inteligible si se revisa el contexto histórico de Platón. El que haya colocado a la democracia como un régimen, producto de degeneraciones sucesivas de aquel Estado ideal, solo por encima de la tiranía, no era por un supuesto prejuicio. En palabras de A. E. Taylor, si realmente le disgustaba la democracia, no era con la aversión de la ignorancia, sino con la del hombre que ha visto demasiado. Al llegar a los 18 o 20 años, podemos suponer que asistió al entrenamiento militar obligatorio para todo ciudadano ateniense, aunque no tenemos ninguna información sobre alguna operación militar en la que haya participado contra los espartanos. Además de aprender gimnasia, en la cual habría ganado premios en los Juegos Olímpicos y los Juegos Ístmicos, los biógrafos nos cuentan que aprendió retórica de Dionisio el Gramático, música de Dracón. Apuleyo también nos menciona que fue estudiante de pintura, escritor de tragedias y ditirambos, pero desgraciadamente no tenemos ninguna referencia a tales obras. Aunque ya lo conocía, Platón se convirtió en seguidor de Sócrates alrededor de los 20 años, hecho que habría de cambiar su vida y a toda la filosofía por siempre, y a quien le dedicará estas palabras al final de su vida. Sócrates, de quien no tendría ningún reparo en afirmar que fue el hombre más justo de su época. La importancia de Sócrates en la historia de la filosofía es difícil de exagerar. Llega a la escena en un momento en donde los filósofos previos, los filósofos presocráticos, se habrían preocupado por la naturaleza de la materia y el universo, sentando teorías materialistas y mecanicistas que devinieron en los átomos y el vacío. Sócrates llega para iluminar, o más bien para cuestionar, que todas estas discusiones sobre la materia y el universo son vanas si no podemos responder a las del hombre, por lo que la pregunta suprema trataría sobre el sentido y el propósito del mismo. El giro que da Sócrates, que el antropocentrismo si se quiere, está motivado por un supremo descubrimiento, el alma humana. Sócrates descubre en el hombre un problema de importancia más urgente que el desentrañamiento de la naturaleza externa. Sócrates habría experimentado aquella mediocridad en los hombres, que consideraban que no había nada más alto que las riquezas, el placer o la salud, por lo que sería lo único que importaba y paradójicamente, aún adquiriendo todos estos bienes, nunca se llegaba a la felicidad plena. Sócrates, en consecuencia, advierte que debe de haber algo más noble que mueva las almas de los hombres, pues un deseo natural no puede ser en vano. Si pudiéramos considerarlo fríamente, piensa Sócrates, realizar un arduo discernimiento de la realidad, eventualmente podríamos distinguir aquello que anhelamos, aquella arete o perfección que solo se alcanza en la plena expresión de nuestro ser como humanos. Como se nota, esto implica una visión teleológica del mundo, es decir, que hay o tenemos una aspiración, un propósito en el universo. Al reconocer tal llamado y su naturaleza, por el propio conocimiento, nuestro deseo, al ser tan fuerte, se direccionará naturalmente hacia tal fin. De tal conocimiento resultará la posibilidad de y la inevitable vida virtuosa. La virtud, dice Sócrates, es conocimiento. Conócete a ti mismo, reza la prescripción délfica. Este mismo precepto dejaría una marca indeleble en Platón, quien tenía un carácter bastante afín a los idealismos, y Sócrates, con sus altos estándares morales, no le pasaría desapercibido. No obstante, además de Sócrates, a medida que las leyendas alrededor de Platón crecieron, el número de maestros también creció, y sus doctrinas, en caso de ser ciertas las aseveraciones de los biógrafos, se traslucen en la filosofía platónica. Aristóteles en su Metafísica nos dice que Platón estuvo en contacto con Crátilo y las doctrinas de Heráclito y pensaba que este último había acertado en su explicación del mundo sensible, al menos en un inicio. Pues Heráclito, para quien nadie podría bañarse 2 meses en el mismo río, pues nuevas aguas corren siempre sobre él, era ya todo un símbolo de la sabiduría en su tiempo, y su tesis de la permanencia del cambio, el que nada está fijo sino en movimiento, en flujo constante, una máxima insuperable.
Es decir, el ser de lo real consiste en el continuo cambio de lo que hay, de que todo cambia del donde es inaprehensible el ser, porque siempre es diferente respecto de sí mismo. Es así que el pensamiento de Heráclito es una filosofía del devenir. Ya tendremos tiempo para ahondar más a fondo en su filosofía. Si la especulación de Aristóteles es más que una especulación, aquella frase del río nunca se le olvidará a Platón, pues cuando su filosofía tome un carácter mucho más robusto y definido, la tesis de Heráclito le parecerá absurda y se burlará de ella en repetidas ocasiones. Apoleyo también menciona que aprendió geometría del pitagórico Teodoro de Cirene, quien probó la irracionalidad de los números enteros no cuadrados y también desarrolló la espiral que lleva su nombre. Platón le daría mucha importancia a las matemáticas en su sistema filosófico. Plutarco dirá que se le atribuye a Platón la frase «Dios siempre hace geometría», y que en la entrada de la academia había una inscripción que decía «Que no entre nadie que no sepa geometría». E incluso Proclo nos dice que a Platón le debemos el método analítico. De una manera similar, aprendería astronomía de unos sacerdotes egipcios y se nos habla de un supuesto viaje a Italia para estudiar con Eurito y Arquitas de Tarento, quienes le hubieran instruido en la magia si las guerras asiáticas de aquel entonces se lo hubieran permitido, aunque no es seguro que viajara hasta aquellas tierras. No obstante, entre todas las influencias que tuvo, la más profunda y evidente, exceptuando la socrática, es la de Parménides de Elea, probablemente el filósofo presocrático más importante. Parménides, fundador de la metafísica, establece una distinción fundamental entre el ser y el no ser, entre aquello que existe y aquello que no existe, de modo que el ser está formado por todo en cuanto es, y al ser la verdadera realidad sería permanente, inmutable y eterno. Es inalterable. El ser es, el no ser no es. Como el ser es lo único que existe y del no ser no puede salir nada, no hay nada nuevo que emerja al ser, ninguna realidad que aparezca, pues aquello supondría que hay algo que pasa del no ser al ser, lo cual es imposible, pues del no ser no puede salir nada. Del mismo modo, no hay nada que perezca o desaparezca, pues implicaría el movimiento del ser al no ser. Aquel movimiento sería el cambio, el cual sería imposible bajo este esquema, de modo que aquello que percibimos como cambiante, como transformación, es solo un cambio aparente, en el cual los sentidos nos engañan. Pero, si atendiéramos solo a la razón sin tomar en cuenta el testimonio de los sentidos, vislumbraríamos aquella realidad eterna e inmutable del ser. Este carácter, si se quiere, rígido y eterno e inmutable del ser, se verá muy reflejado en las ideas o formas de Platón, sobre todo en la República, y utilizará estas para sentar toda su filosofía. Uno podría estar tentado a pensar que sería un pensador ecléctico. Sin embargo, aunque uno puede reconocer que hay elementos inconfundibles de los filósofos previos, por ejemplo, entre el ser de Parménides y el devenir de Heráclito, se refleja a través de la inmutabilidad de las ideas y el continuo cambio de los objetos sensibles, respectivamente, Platón se separa radicalmente de ellos, pues los supera llevando parte de sus teorías a algo que ellos no habían vislumbrado. Parménides no pudo explicar los fenómenos. Heráclito no pudo explicar las esencias. Por medio de su teoría de las ideas, Platón mostrará cómo aquellas causas físicas que proponían los filósofos previos, el fuego, el agua, el aire, la tierra, los átomos, son en realidad más instrumentos que causas, al servicio de causas superiores. Mostrará que aquello que es físico y mecánico tiene una causa no física y no mecánica. Ahora, no deben entenderse las ideas de la manera en que las concebimos hoy en día como simples conceptos, como puras representaciones mentales. En realidad, el sentido original, el que Platón emplea, refiere más a entidades de naturaleza no física, realidades inteligibles que denotan la esencia de las cosas. Es decir, son aquello que hace que cada cosa sea lo que es. Ya se tendrá oportunidad de explorar el carácter de las ideas en Platón en siguientes videos. Regresando a su juventud, Platón presenció la transición a un régimen de terror, encabezado por 30 magistrados pro-espartanos, conocidos como los 30 tiranos. Uno de los miembros principales era Critias, el tío de Platón, partidario de una extrema oligarquía. Cárnides, también, primo de su madre, y Terámenes, quien representaba una facción más moderada. Critias encabezó un gobierno que ejercía el poder sin límites, y Terámenes, al oponerse proponiendo otorgar derechos a una masa mucho más amplia,
pues Critias había dejado el número en solo 3.000 ciudadanos, fue llevado al tribunal y condenado a muerte. Sin mayor resistencia, se promulgó una ley en donde, entre los innumerables privilegios de los 30, se incluían el poder de condenar y confiscar los bienes a cualquier ciudadano no inscrito en la lista de los 3.000, los cuales eran personas adictas al régimen. De modo que en poco tiempo se asesinaron a miles de ciudadanos. Eventualmente, los exiliados y fugitivos se reunieron y su número fue suficiente para atacar la ciudad. Critias fue asesinado, y el rey de los espartanos, Pausanias, acudió a Atenas para reconciliar a los oligarcas moderados y a los demócratas del Pireo. Finalmente se promulgó una amnistía general, de la cual solo fueron excluidos los 30. Platón nos cuenta que tenía cierta ilusión por el nuevo gobierno. Escribe: ocurría que algunos de ellos eran parientes y conocidos míos, y, en consecuencia, me invitaron al punto a colaborar en trabajos que, según ellos, me interesaban. Lo que me ocurrió no es de extrañar, dada mi juventud. Yo creí que iban a gobernar la ciudad sacándola de un régimen injusto para llevarla a un sistema justo, de modo que puse una enorme atención en ver lo que podía conseguir. En realidad, lo que vi es que en poco tiempo hicieron parecer de oro al antiguo régimen. A pesar de este disgusto, tampoco sería de su agrado el régimen siguiente. La democracia restaurada condenaría a muerte a Sócrates, acusándolo de corromper la moral de la juventud, de alentar el desprecio hacia la constitución actual y adorar deidades que no pertenecían a la religión establecida, en especial la divinidad desconocida a la cual solía invocar. Todas estas acusaciones eran ridículas. Como se lee en la Apología, Sócrates se defenderá de todos y cada uno de sus cargos en contra, demostrando la injusticia de su condena. Ahora, más allá de la Apología, que es de nuevo la interpretación de Platón de un suceso histórico, hay un trasfondo político debajo de todas las acusaciones que aclararía un poco más el motivo de su condena. Pero esto está reservado para otro día, y por ahora lo que nos interesa es lo que vio Platón, para quien Sócrates era un mártir, y su muerte, su desilusión para emprender alguna carrera política en Atenas. Pues en política, nada puede lograrse sin un partido, y el trato dado a Sócrates por las facciones atenienses demostró que no había partido en Atenas con el que un hombre honorable pudiera cooperar. Durante su estancia en la cárcel, Sócrates podría haber escapado y eludir la condena, pero decidió asumirla y morir como un hombre justo. Sus momentos finales se describen en el Fedón con un dramatismo enorme. Después de beber la cicuta, recostarse y morir, Platón escribe: este fue el fin, Equécrates, que tuvo nuestro amigo, el mejor hombre, podemos decir nosotros, de los que entonces conocimos, y en modo muy destacado, el más inteligente y el más justo. Ay, Dios. Bueno, este fue el primer video de Platón. Quiero hacer más, pero pasar el primero y que ya me haya durado casi media hora, bueno, está potente. Así que una disculpa si has logrado llegar hasta aquí viéndolo todo, la verdad, un aplauso. Y bueno, si te ha gustado, déjale un like porque la verdad sí me llevó un buen rato. También acepto muchísimo las recomendaciones, críticas, ¿no? Que se llaman críticas constructivas sobre, no sé, el audio o el contenido, porque yo sé que hay algunas cosas que también a mí no me encantaron, pero, o sea, en estos temas de YouTube, pues uno tiene que empezar con algo, ¿no? Entonces, también si tienen algún comentario positivo, les gustó verdaderamente algo, bueno, también se acepta, ¿no? Los comentarios. Y bueno, nada, hasta luego, nos vemos.